danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Todo se acaba. Ay, ay, ay. ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted en su vida que de repente usted confiaba o se sentía seguro por algo que tenía y de repente se acabó todo? Mire, ahorita el huracán, ¿verdad? Dorian, creo que se llamaba, ¿verdad? O la tormenta Dorian, el huracán, el tornado Dorian, estuvo estacionado 38 horas sin moverse en esa isla. Eran 3 islitas, pero parado 38 horas sin moverse. Cuando usted ve la fotografía de satélite de la isla, en lo que tenía que ser playa, ya no hay playa, es océano, mar. El 78% de las casas se destruyeron. Las demás cosas están bajo el agua. Se acabó todo. Ahí dice que lo más alto, el lugar más alto que hay para poderse refugiar, porque cuando hay una inundación uno corre rápido a los lugares altos. Ahí el lugar más alto estaba, si no estoy mal, y usted lo puede corroborar en las noticias, creo que estaba 20 pies sobre el nivel del mar. O sea que nada, todo quedó cubierto, bajo agua. Entonces se acabó todo. No había lugar donde refugiarse, no hay comida, se acabó. ¿Qué hace una persona así? Yo le aseguro que por mucha necesidad que nosotros hayamos pasado, nunca hemos estado así. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero que veamos, si me da tiempo, ¿verdad? Si no, pues seguimos otro día, pero quiero hablarle de 5 personajes en la Biblia que se les acabó todo. Todo. Cuando digo todo es porque se les acabó todo. Ya no tenían nada, ni esperanzas, ni nada. Todavía no les voy a hablar de eso, pero, por ejemplo, a veces nos hemos enfrentado a situaciones hostiles, situaciones muy adversas, donde pensamos que no tenemos escapatoria, no tenemos salida, no tenemos solución. Puede ser quizás algún conflicto familiar, algún conflicto laboral, ¿verdad? Que lo tiene así, ¿verdad? O quizás alguna enfermedad, ¿verdad? Que lo ha tenido o que lo tuvo en algún momento así y que usted pensaba que no iba a poder salir. Por ejemplo, pensemos en Moisés. Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto. Y él le costó entender, pero al fin fue. Y llega con el faraón la última vez y dice: let my people go. ¿Verdad? Usted sabe, deja ir a mi pueblo. Y salen todos los israelitas y él va campante en el desierto, ¿verdad? Que si de repente le dicen: mira, Moisés, allá atrás allá vienen los egipcios, vámonos para enfrente. Y el Señor le decía: pues pasa por aquí, vete por aquí. Y de repente el mar, no había, a él se le perdió todo, ¿verdad? Absolutamente todo. No había esperanza para él. ¿Regresar cómo? Los mataban los egipcios, porque venían todos enojados. Para enfrente, por muy buzos que fueran para nadar, ¿cómo hacían para pasar 6 millones de personas? Y entonces, ¿qué? Se acabó la oportunidad. Pero cuando nosotros pensamos que se acabó todo, Dios abre un camino donde no hay. Dios, aunque no parezca, está obrando siempre con nosotros.
Entonces puede ser que tal vez estás aquí arriba, Dios está obrando. Tal vez hoy estás aquí, Dios está obrando también. Entonces tú no te preocupes, porque aunque no parezca, Dios siempre está obrando en nosotros. Siempre está obrando en nosotros. Por alguna razón pasan las cosas. Por alguna razón. Entonces, ya con esta pequeña introducción, quiero que veamos entonces, por ejemplo, de repente a usted le ha tocado que estar así, ¿verdad? Entramos a ver su despensa y mire, qué despensaza la que tiene, ¿verdad? O de repente le ha tocado estar así, ¿verdad? Mire, de vez en cuando su cajita ahí de cereal, para no decir marcas, ¿verdad? Y usted agarra sus sardinas y no sé, lo que le gusta y ahí tiene, ¿verdad? Pero en otras oportunidades, chamán, mire, ahí está, quizás así, ¿verdad? Entonces, hay tres aspectos bien interesantes, porque a esto nosotros le pudiéramos decir abundancia, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos al de en medio? ¿Cómo? Bueno, llamamos escasez a este. Muy bien, ya le dan doble tostada a la hermana ahorita cuando salga, por favor. Y al otro de abajo, le dan doble tostada a la hermana también. Fíjese que aquí vemos tres aspectos bien interesantes, porque a veces hemos estado en abundancia, en escasez y en pobreza. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Entre la abundancia es fácil identificarla, ¿verdad? Pero entre la escasez y la pobreza. Claro, entonces, ahora, ¿cuál cree usted que sería la solución para salir de la pobreza y de la escasez y llegar a la abundancia? ¿Qué cree usted? Pastor, sacarme la lotería. ¿Cuál cree usted que sería la solución? Tocaron un punto bien importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de abundancia, escasez y pobreza, nos estamos refiriendo no solamente a la economía, sino a los bienes, ¿verdad? A las cosas que hay. Entonces hay un principio bíblico, que si cumplimos el principio bíblico, nunca vamos a estar ni en pobreza ni en escasez. ¿Sabe qué dice la Biblia? No seáis escasos para dar, dice. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la escasez y la pobreza? Bien decía la hermana Margarita, la pobreza es, no tiene para dar, no da nada. Pero cuando hay escasez, tiene y no da, porque es escaso. Y ese es un problema que está arraigado en el corazón de la humanidad. No, es que no tengo, por eso no doy. No, es al revés, ¿verdad? Porque no doy, no tengo. Aunque no escucho ningún amén, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero darle a entender con esto? Claro, aquí yo le puse un ejemplo de una despensa bien llena, pero a veces hay circunstancias y situaciones en las vidas de las familias, de los hijos de Dios, donde nos encontramos así. Y a veces optamos por el camino más fácil en lugar de seguir el principio bíblico. Y a esto es a lo que quiero que veamos. Entonces veamos Lucas capítulo 15 y verso número 12. Usted va a ir identificando en qué stage está este personaje, o en cuál de los tres. Lucas 15, 12 dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. ¡Qué despensaza la de verdad! Usted ya sabe a quién está hablando aquí, ¿verdad? Mire, el verso 13 dice: no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, o sea que no dejó nada, ¿verdad? Ese sí vació las arcas de la nación, vació todo, no dejó nada. Dice, partió a un país lejano. Mire, error, ¿verdad? Error. Partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Pasó de la abundancia a la escasez, a la pobreza, así. Bueno, pastor, no sabemos cuánto tiempo pasó, claro, pero entiéndame. El error de él fue salirse de la casa del padre.
salirse de la cobertura donde él estaba, salirse de esa seguridad que tenía en Dios. Ahora bien, dice que lo juntó todo, partió a un país lejano y allí, mire, hasta aquí pudiera decir que vamos bien, lo juntó todo y partió a un país lejano. Pero aquí es donde está la definición. Y allí malgastó su hacienda, su herencia, lo que le dieron. ¿Se recuerda de aquel hombre que le dijeron, véndeme tu viña? Que el Señor no me permita darlo porque es una herencia de mis padres. ¿Se recuerda cómo se llama? ¿Cómo? No, el rey Acab la quería, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo se llama? Yo sí se llama Nabot. Él fue y pidió la viña de Nabot. Y Nabot le dijo, no puedo hacer esta cosa tan mala porque es una herencia que he recibido de mis padres. No la puedo malgastar, no la puedo. Entonces, ¿por qué se malgasta la herencia? No la cuidan, ¿verdad? Pero ¿por qué cree usted que alguien pudiera malgastar una herencia? Aquí en este caso estamos estudiando al hijo menor, ¿verdad? Todavía nos faltaría estudiar al hijo mayor, porque al hijo mayor también le dieron su parte. Pero, ¿por qué malgastó él su herencia? No cómo ya sabemos, viviendo perdidamente, sino que aquí la pregunta es ¿por qué la malgastó? ¿Por qué cree? Claro, exactamente, no le costó, ¿verdad? Como dice el dicho, hasta cantando está, ¿verdad? Dice, lo que no cuesta, se vuelve fiesta, ¿verdad? No le costó nada, nada más fue y le dijo al padre, dámela. Fíjese que aquí vemos, aparte de todo, vemos que cuando el hijo se va de la casa, porque el hijo se fue de la casa, ¿verdad? El hijo se fue de la casa y el padre no lo fue a buscar. Qué interesante, ¿verdad? No se ve que el papá le diga, no hijo, no te vayas, quédate. Él dijo, bueno, aquí está, hijo. Go away. Go away. ¿Verdad? Dijo, vete. Aquí está lo que te toca. No lo detuvo. Cuando es un hijo y se va, hay que dejarlo que se vaya porque va a regresar. Eso sí, hay que exhortarlo antes de que se vaya. Pero cuando el hijo se va sin exhortación, corre el peligro de nunca regresar jamás. Por eso nosotros no escatimemos en la exhortación que le demos a nuestros hijos, a nuestra familia, a los hijos espirituales. Amén. Entonces, mire, como estamos viendo, ¿verdad? El hijo pródigo, así lo llama la historia, aunque en la Biblia solamente se menciona el hijo menor, ¿verdad? Pero bueno, partió a un país lejano y ahí malgastó toda su herencia. Verso 14, cuando lo había gastado todo, toda la herencia, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre. Mire qué casualidad que no solamente él necesitado, ¿verdad? Sino que alrededor de él, un debacle, ¿verdad? Dice, cuando lo había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. O sea, de que él antes de eso ni se recordaba ni de su papá, ni de dónde salió, sino que él estaba living la vida loca, tranquilo, ¿verdad? Solo se le acabó todo y empezó a pasar necesidad. Mire, fue tal la necesidad de ese joven que dice que fue y le pidió trabajo a los hacendados del país. Pero le pregunto, ¿cómo llegó este joven a ese país lejano? Cuando llegó, ¿cómo cree que lo vieron? ¿Verdad? Ese hombre, mire, este muchacho trae dinero, trae money, ¿verdad? Y me imagino que todas las filisteas, bueno, todas se le acercaban solo por el money. Y dijeron, ahí está el hacendado. Mire, qué casualidad. No hay casualidades en la Biblia. No hay casualidad.
Él pide que le ayuden y lo que le ofrecen es que cuide y alimente a los cerdos. Como si ya el pueblo lo conocía, que él venía como un hacendado, como una persona que traía dinero. Quiere decir que lo único que hicieron fue aprovecharse de él, de su ingenuidad, de su juventud, etcétera, etcétera. Bueno, vamos más adelante porque lo perdió todo, ¿verdad? Lo perdió todo. Malgastó, se dice en el griego, diascorpizo, y significa disipar. Disipar es hacer desaparecer. Lo que le dieron, hijo, no sé si soy yo o... Se disipó todo lo que le dieron. ¿Por qué? Se separó, despilfarró, desperdició todo lo que le dieron. ¿Cuánta bendición no nos ha dado Dios a nosotros como hijos de Él? Y lo único que hemos hecho es comportarnos como pródigos delante del Señor. ¿Cuánto el Señor no nos ha hablado? ¿Cuánto el Señor no nos ha bendecido? ¿Cuánta palabra hemos escuchado? ¿Cuánta administración por medio del Espíritu Santo? ¿Cuánta profecía hemos recibido? Y lo único que hemos hecho es agarrarlo todo y empezarlo a malgastar. A veces por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, no aprovechamos lo que tenemos y lo vamos a perder. Y hasta que se pierde, se empieza a aprovechar. Por eso yo le digo esta noche, iglesia, aproveche la bendición que está de parte de Jehová sobre su vida. Y no me estoy refiriendo solo a la bendición espiritual, porque yo lo veo sano, entonces tiene una bendición de salud en su cuerpo. Aprovechela, dele gracias al Señor, no la desperdicie. Hay quienes, hermano, desperdician su salud en vicios y en cosas que a Dios no le agrada. Y después cuando están enfermos, Señor, ayúdame. Él desperdició la herencia que le dieron. Todos nosotros vamos a rendir cuentas de nuestros actos. Dice la Biblia, para ser más exacto, en 1 Corintios, dice, todos nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en el cuerpo o durante estuvimos en el cuerpo. Todo vamos a rendir cuentas. Por eso es de que debemos de aprender a comportarnos en santidad. Dígale a su hermano que tiene ahí, dígale, vivamos en santidad. Nos conviene vivir en santidad. Hacienda, lo que significa, ¿verdad? Sustancia. Mire, esta palabrita, pongámosle ojo, porque propiedades, posesiones, bienes, pero sustancia. Por eso es que cuando usted y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, se está depositando dinero, pues. Pero en realidad lo que estamos trayendo es vida, su sustancia, lo que usted es adentro. ¿Por qué? Porque fue lo que usted trabajó. Por eso es de que el Señor dice, te voy a recuperar. No dice el dinero, ¿verdad? Dice, te voy a recuperar los años perdidos, los años que te robaron. Ok, pero bueno, entonces la sustancia. Cuidemos nuestra sustancia. Cuidémosla muy bien, iglesia. Mire, vamos un poco más adelante. Perdidamente, dice que vivía perdidamente, ¿verdad? Dice, libertinamente. O sea, de que no estaba papá que le decía, eso no está bien. No estaba mamá que le decía, cuídate, no, vaya a enjabonarse la boca, eso que usted dijo no está bien. Por eso es de que usted y yo debemos de lograr suplicarle al Señor que estemos nosotros como padres o no estemos, nuestros hijos sigan adelante caminando fielmente delante de Dios. Porque ¿qué pasaría si nuestros hijos ya no están ahora? Si nosotros no estuviéramos, ¿qué harían nuestros hijos? ¿Cómo se comportarían? ¡Libre! Y como perrito aquellos que tienen la cadena, y le cortan la cadena, mire, hasta rasca el piso para irse. Debemos de cuidar lo que tenemos, porque nos van a pedir cuentas. O lo peor sería que estando aquí en vida perdamos todo. Por favor, no me estoy refiriendo a lo económico, sino aunque sí, ¿verdad? Pero todo lo que Dios nos ha dado. Pastor, lo que Dios nos ha dado espiritualmente no nos lo puede quitar. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Y se lo voy a poner bien claro. Dice en parábola, ¿verdad? Dice, toma este talento. Y a uno le dio 1, a uno le dio, 3 y al otro le dio 5.
talentos. Y el que le dio uno, usted sabe que no hizo nada, lo desperdició el talento, abrió un agujero, lo enterró y tenía complejo de enterrador, ¿verdad? Y lo metió y lo enterró. Y los otros sí trabajaron los talentos. Cuando vino el tiempo, parece le digo, el Señor viene y nos va a pedir cuentas. Cuando vino el Señor le dijo, ¿y dónde está el talento que te di? Oh, sí, fue otra vez, ¿verdad? Desenterró y le dijo, aquí está. ¿Y por qué solo me estás dando unos? Yo le he enseñado muchas veces qué es lo que significa un talento. En la Biblia, en el griego, esa palabra talento equivale a 100 libras de algo. En este caso, la mayoría de veces el hacendado daba daba talentos de oro. Si usted y yo convertimos 100 libras de oro al precio de hoy, 100 libras de oro. Estamos hablando, ahí los matemáticos me podrán ayudar y ir a investigar, aproximadamente de 7 millones de dólares. Depende cómo esté el cambio. ¿Cuánto valga el oro o la onza de oro? Entonces, con razón él le dijo, ¿por qué lo enterraste lo que te di? ¿Por qué no lo aprovechaste? ¿Por qué no lo metiste al banco para que ganara intereses? No, que le dio el Señor algo y no lo aprovechó, lo desperdició. Y eso es lo que usted y yo tenemos que examinarnos esta noche, ver si lo que Dios nos ha dado no lo estaremos desperdiciando. ¿Cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? 10, 15, 20, 30, 40, los más robustos 70 años de ser cristiano. ¿O no hay ninguno aquí de estos? ¿Y qué hemos hecho? Y a veces todavía con las mismas mañas del principio, y peor aún con nuevas mañas. No hemos podido cambiar el carácter, no hemos podido cambiar los pensamientos, las actitudes, las malas mañas, las malas costumbres. Y el Señor viene pronto, Él se va a llevar a una iglesia que esté enamorada, en primer lugar enamorada, en segundo lugar sin mancha y sin arruga. Bendita sea la misericordia de Dios. Porque mire, si nos quedamos aquí, lo perdió todo, se acabó, ¿verdad? Pero mire, Dios siempre es bueno. Ahora, a ver, te lo voy a volver a decir, Dios siempre es bueno, hermano. Y mire, Lucas 15, 17, vea aquí. Por eso es que le decía, lo perdió todo. Pero en verso 17 dice, entonces volviendo en sí, se dio cuenta, tuvo que perderlo todo para entender todo lo que Dios le había dado. Que no nos pase así, mejor aprendamos del hijo pródigo. Tenía todo el cariño en la casa, tenía todo lo que necesitaba en la casa, su comidita, mire, ahí, y como eran hacendados, no tenía ni siquiera, pero ni que lavar, ni planchar, ni nada, todo se lo daban así en la mano y lo perdió. Él decía, tengo hambre, y le llegaban a dar la comida, y lo perdió todo así. ¿Por qué? Por no aprovecharlo. Entonces dice aquí, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Se le acabó el pan. Bueno, figura de la palabra, ¿verdad? El verso 18, mire lo que dijo en su corazón, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Una vez que él vuelve en sí, lo primero que piensa es decir, le voy a ir a pedir perdón a mi papá, porque le malgasté todo lo que me dio. Y usted sabe que después dice, y le voy a decir que ya no me tome en cuenta como hijo, sino que sea mejor uno de sus trabajadores, porque miren, me eché a perder la herencia que mi padre me había dado. Pero mire aquí, en el verso 19, así es lo que le decía, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Eso era lo que él estaba pensando. Entonces, vuelve en sí en su corazón y dice, voy a ir a pedir perdón. El verso 20 es la clave del hijo pródigo. Porque dice, y levantándose, fue a su padre. O sea que no solo lo pensó, sino que lo hizo. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que muchos cristianos solo pasan del 17 al 18 y ya nunca terminan en el verso número 20.
Solamente dicen, oh, lo voy a hacer, voy a cambiar y voy a hacer mejor. Y nunca lo hacen, solamente son promesas. Palabras, tan solo palabras. Y sabe que Dios toma en cuenta hasta nuestras palabras y nuestros pensamientos. Dios lo toma en cuenta todo. Por eso, digo aquí, me levantaré. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Mire qué preciosa restitución. Entonces él lo perdió todo. Y cuando entendió que tenía valor lo que tenía, hasta que lo perdió. Por eso yo quiero que aprendamos cuando se pierde todo, pero yo espero que aprendamos no porque nos pase, sino porque lo estamos aprendiendo ahorita por la palabra. Porque yo quiero que usted entienda que Dios lo ha bendecido grandemente. Dígale a su hermano, Dios te ha bendecido. Ay, pero así, Dios te ha bendecido, dígale, Dios te ha bendecido. Entonces aprovechemos la bendición que Dios nos ha dado. No la desperdiciemos, iglesia. Mire, vamos a ver uno más. Ahí me avisan cómo vamos ahí con el tiempo, ¿ok? Mira, aquí levantarse. La palabra levantarse en el griego es anistemi. Obviamente significa levantarse, pararse. Pero lo que más me impresionó es que significa resucitar. Entonces aquí dice, voy a resucitar e ir a mi padre. Y después dice, y resucitando fue a su padre. Por eso es de que el papá cuando le dice, ¿y qué es esta fiesta que está aquí? No, es que mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ay, mire qué precioso. Entonces quiere decir, iglesia, que muchas de las cosas que quizás estaban muertas, porque por nuestra propia causa estaban muertas, el Señor las puede levantar y darles vida una vez más y traer esa vitalidad, esa bendición grande y poderosa. Pero si no lo desperdiciamos. Yo le he enseñado a usted en la palabra que al Señor no le gusta desperdiciar nada. Yo creo que a usted tampoco le gusta desperdiciar, ¿verdad? Pero para que se recuerde, al Señor Jesús, después de que hizo el milagro de la multiplicación de los panes, donde comieron miles de personas con 5 panes y 2 peces. Dice que recogieron, le dijo el Señor Jesús, solo vea cómo el Señor tiene cuidado de todas las cosas. Le dijo, vayan y recojan los pedazos de pan y de pescado que hayan sobrado. El Señor Jesús diciendo, recojan los pedazos de pan. Que decía, y nada más lo masticaron y como había bastante, comamos, hay bastante, y lo tiraba. Dice que recogieron 12 cestas. En la antigüedad las cestas eran del tamaño de una persona, cabía una. De hecho, al apóstol Pablo dice que lo bajaron en una cesta, ¿verdad? Cuando él estaba escapando. Entonces eran grandes. Al Señor no le gusta desperdiciar. Si no le gusta desperdiciar lo material, imagínense lo espiritual. Y a veces desperdiciamos, bueno, no a veces, ¿cómo se desperdicia lo espiritual? Por eso es de que, por ejemplo, un verso, Santiago capítulo 4 y verso número 4. Almas adúlteras, dice. ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas, la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? A veces queremos andar más con amigos del mundo que con el Señor o con hermanos de la iglesia. Ay, pastores, que no tengo best friends forever and ever. Y en el mundo sí los va a encontrar. No, hermano. Y mire, es que la cosa se va poniendo seria porque a veces cuando se busca más afuera, se está desperdiciando lo que Dios le dio. Porque afuera se lo van a robar. Todo lo espiritual que usted tenga, afuera se lo van a quitar. A no ser de que el Señor le haya dicho, ve y testifica, evangeliza. Pero usted sabe que para hacer esas cosas se sufre. El evangelista sufre. Los sufrimientos del que evangeliza. Para empezar, nadie le cree, ¿verdad? Los evangelistas. Nadie recibe la palabra. Todos lo critican, ¿verdad? Los apedrean, ¿verdad? Es más, hasta los matan, ¿verdad? ¿Se recuerda usted Juan el Bautista? Ese hombre era uno que evangelizaba, pero mire,
Se no tenía temor, pero así también, ¿verdad? Lo aprisionaron, lo agarraron y le volaron la cabeza. Pero la palabra que él sembró por el Espíritu en los demás cobró vida. Eso tal vez físicamente ya no lo vio él, pero muchos se acercaron a Jesús por el testimonio de Juan, por lo que Juan decía. Ok, vamos un poquito más adelante. Ay, mire dice Lucas 8:43, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Para empezar, esta mujer tenía dinero porque iba con los médicos. Y dice aquí, por 12 años, estar sosteniendo una enfermedad de 12 años. ¿Usted se recuerda lo que significa el número 12? Gobierno. A esta mujer no solamente estaba gobernada por la enfermedad, sino por la economía que estaba menguando en ella, ¿verdad? Le estaba robando todo, la enfermedad le estaba robando todo. Ahora, no solo le robó la economía, porque cuando usted investiga en el griego, la palabra mujer, guné, significa una mujer casada, una mujer de hogar. Quiere decir, y tenía un flujo por 12 años, perdió su economía, su dinero, no podía estar en la casa con su familia. Porque cuando la mujer estaba en su periodo, era inmunda, dice la Biblia. Y tenía que salirse y esperar a que pasara su tiempo para poder entrar con todos y que se limpiara su inmundicia. Porque la miraban así, sucia. ¡Qué terrible! Y por 12 años, tenía 12 años quizás de no estar en la misma casa con su esposo y sus hijos. Quizás vivía aparte. Bueno, no podía ser curada por nadie. Marcos capítulo 5 y verso 26 dice, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Ah, mire qué chulos. O sea, de que en lugar de ayudarlos, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Entonces los médicos lo que estaban haciendo era, tenían su alcancía en ella, ¿verdad? Su banco, su cuenta privada, ¿verdad? Bueno, pruebe esto, y si esto no, aquí está, regrese dentro de una semana. No me ayudaba, pruebe de esto, venga, regrese dentro de otra semana. Y así por 12 años había sufrido por los médicos. Y dice aquí, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Quiere decir de que no le ayudó en absolutamente nada. En nada. Sino que al contrario, había empeorado. Tome esto y llegó así como pálida un poquito, ¿verdad? Y se tomó esto, más pálida se puso, ¿verdad? La enfermaron más. Entonces esta mujer lo perdió todo. Mire, lo perdió todo, porque dice de que ya no tenía esperanza, ¿verdad? Y si puedes pasar, hijita. Pero cuando ella perdió todo, perdió su dinero, perdió su familia, su dignidad, todo lo perdió, todo. Cuando ya no tenía, de repente, mire, esto no está escrito en la Biblia, pero déjeme pensar, porque dice que ya lo había perdido todo. Cuando de repente se dio cuenta que ya no tenía nada, ya no podía ir donde el doctor. Mire, hay quienes se sienten tan seguros cuando van con el médico, solo para que le digan, no tiene nada, no tiene nada. Y ya otro le había dicho, no tenés nada. Y ya, solo porque se lo dice el médico, y ya sale feliz con su recibo, ¿verdad? Sí, ya me lo dijo, pero le cobró. Y no tiene nada. Por esa mujer, cuando había perdido todo, toda la esperanza, dijo, ya no tengo más money para ir donde el doctor. Empezó a escuchar que Jesús andaba por ese lugar. Empezó a escuchar, quizás decir, oh, ahí viene Jesús, el maestro de Galilea, el hombre que hace milagros. Y esa mujer dijo, voy a ir. Porque para meterse entre la multitud, recuérdense que esta mujer era
¿Cómo era la mujer? Inmunda. Tenía que avisar que era inmunda, porque si no contaminaba a todos. Y después de ellos tenían que hacer un ritual para purificarse. Lucas 8:44 dice, se acercó a Jesús por detrás. Yo siempre me había preguntado, yo no sé usted, pero yo me pregunté varias veces, ¿por qué por detrás? ¿Por qué no fue como Jairo? Y Jairo le dijo, Señor, fíjate que mi hija, porque en ese mismo pasaje sucede lo de Jairo, ¿verdad? Dice, Jairo le dijo, Señor, mi hija está enferma, puede ser, claro, vamos, le dijo. Y de repente lo tocó. ¿Sabe por qué no llegó por enfrente? Por su situación como estaba inmunda y todos la conocían. Entonces dijo, me voy a acercar por detrás y si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser libre, voy a ser curada, voy a ser sanada. Entonces dice, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, mire, me gusta esa palabra, y al instante cesó el flujo de sangre. Todo lo que había gastado, invertido, todo el tiempo perdido, todo el dinero, toda su familia, todo. Mire, con ese estirón de mano, dice que al instante se paró la hemorragia. Y la mujer se quedó callada. Usted se recuerda, ¿verdad? La mujer se quedó callada, no dijo nada. Ella lo sintió en su cuerpo, lo percibió, pero así como ella sintió que había sido sanada, el Señor Jesús se detiene y dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y esto se lo he enseñado en otras ocasiones. Cuando el Señor Jesús está caminando entre la multitud que lo apretaba, ella lo toca y ni siquiera lo tocó aquí, sino que le tocó el borde del manto. El borde del manto, los mantos traían unas borlas, ¿verdad? Unas bolitas así, que adentro tenían pasajes del profeta Isaías y pasajes donde habla de sanidad. Entonces la mujer dijo, voy a tocar. Le vio el manto y dijo, voy a tocar. Y toca el borde. Uno no siente si le tocan aquí, ¿verdad? Ella lo toca, inmediatamente dice que es sanada, pero el Señor Jesús siente que sale virtud de él, poder. Entonces se voltea, recuérdese, él no sabía que una mujer lo había tocado. Y él empieza a preguntar, ¿quién me tocó? Y usted sabe que siempre se prestan, ¿verdad? Señor, perdóname. ¿Cómo estás preguntando quién te tocó si todos te están tocando? ¿Acaso no ves que la multitud te aprieta y te está empujando? Todos te están tocando. No, le dijo, alguien desprendió virtud de mí. Ay, mire qué importante que no seamos como el montón, sino que seamos de aquellos que podamos desprender virtud de Jesús cuando nos acercamos a Él. ¿No cree que es necesario que hoy nos acerquemos y desprendamos virtud del Señor Jesús? Entonces, mire, el verso 21 dice, bueno, pero este es de Mateo 9:21, porque le puse ahí los versos más o menos en el orden que va la historia esta preciosa. Dice Mateo 9:21, pues decía para sí, esto ya no se lo dijo a nadie. Ella decía, perdió todo, dice, si tan solo toco su manto voy a sanar. ¿No será que necesitamos tocar hoy al Señor para que las cosas que quizás se murieron adentro de nosotros, tal vez la pasión por buscarlo, por entregarnos al Señor, para que resucite eso y que pare las cosas que a Dios no le agradan? Entonces, quiero seguir aquí. Marcos capítulo 5 verso 30 dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder dunamis
Dunamis, usted sabe que hay exousia y dunamis. El poder dunamis es el poder milagroso, el poder para hacer milagros. Por eso es que cuando usted de repente ha ido a orar por alguien y le pone las manos, no es de que usted a la que pelas de mire yo, cuidadito, mire mi mano sanadora. No, no. El Espíritu Santo lo usó para que se desprendiera poder dunamis para hacer un milagro. Entonces dice, había salido poder de él. Volviéndose entre la gente dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? No a él, ¿quién ha tocado mi ropa? Por eso es de que el apóstol Pablo a veces se rompía sus mantos, ¿verdad? Y oraba y le decía, pónganle estos paños a las personas que están enfermas para que sean sanadas. Verso 31, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero mire el verso 32 de Marcos, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. O sea que él ya sabía que había sido una mujer. Él ya sabía que había sido una mujer. Entonces dice el verso 33, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él. Mire qué importante, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Ahí cuando dice toda la verdad, yo me imagino, porque no dice, pero yo me imagino que digo, sí, tengo 12 años de estar enfermo. Fui con muchos médicos, gasté todo mi dinero y en lugar de ayudarme me dieron más dolores. Hasta que un día escuché que Jesús venía pasando y dije adentro de mí, si tan solo toco su ropa voy a sanar. Entonces, cuando parece la situación, por muy difícil que sea, iglesia, Dios siempre está obrando. Yo no sé cómo estás tú. Verso 34 dice, y Jesús le dijo, hija, le restituyó. Primero porque quizás no podía estar ni ver a sus papás, a sus padres. Hija. A veces la situación es con los padres, pero ahí le dijo el Señor, hija, hija. Y eso es lo que nos dice hoy, hija, hijo. Nos restituye ese lugar que hay en el corazón de Dios. Hija, hijo, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, iglesia, si tal vez tú crees que lo has perdido todo o estás a punto de perderlo todo, entonces mis hermanos se preparan que van a ministrar la Santa Cena. Yo quiero hacerle una invitación ahí en su lugar a cada uno, pero medite en lo que le voy a decir. Si tal vez usted cree en su corazón que necesita acercarse a Dios y tocar el borde de su manto, porque usted no quiere padecer y perderlo todo lo que Dios le ha dado, porque hoy el Señor le está advirtiendo y le está hablando, puedes perderlo todo, puedes perderlo todo. Pero si usted entendió el mensaje esta noche, póngase de pie y dígale, Señor, quiero que me ayudes, quiero que me auxilies, quiero, Señor, por favor, que envíes el auxilio sobre mi vida, en mi corazón, en mi mente. Y que ahí en su lugar usted un momento empiece a orarle al Señor y que le diga, Señor, antes que lo pierda todo, Señor, quiero acercarme a ti mejor, Señor. Tal vez te has sentido triste, tal vez te has sentido solo o sola, pero antes de que lo pierdas todo, el Señor está aquí en este lugar. El Señor está aquí en medio de nosotros. Aquí está el Señor Jesús. Aquí está su Santo Espíritu. Ha sido una mujer, ha sido un hombre, un joven bendecido.
todas las cosas que Dios te ha dado. No pierdas más de lo que has perdido ya. Porque no le dices, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu. Que te haya bastado tal vez lo que perdiste y te dolió que lo hayas perdido tal vez, pero ya no pierdas más, sino que deja que Dios llene cualquier vacío que haya. Y cuando tú ya hayas reflexionado en tu corazón, dile, Señor, ahora ayúdame a valorar todo lo que tengo, todo lo que me has dado, la salud, la vida, la paz que tengo, mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis hijos, todo lo que tengo. Oh, Brakatama Brashete Reba Brava Babasaya y Kamaya Yaramayero. Señor. Y déjese ministrar por el Espíritu de Dios un minutito. El Espíritu de Dios está en este lugar. Así con sus ojitos cerrados, no pierda la comunión. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí.